Bienvenidos. Hemos recorrido casi 1000 kilómetros para llegar hasta aquí, donde estamos ahora. Estamos en Monesí de Triora, justo donde empieza la alta pista Vía del Sale. Si la quieres ver, la quieres conocer y qué tienes que hacer para poderla recorrer, quédate y acompáñame. Comenzamos. La Vía del Sale. Venga, punto de acceso. Vamos para adelante. Estamos empezando la Vía del Sale. La carretera hasta llegar está bastante rota. Sobre todo tened cuidado cuando vengáis en moto, porque de repente te encuentras un agujeraco. Hoy, al ser sábado, al igual nos encontramos a bastante gente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Chao. Chao. ¿Y ahora? ¿Por dónde es? Chao. ¿Es por aquí? ¿Vía del Sale? ¿Aquí o aquí? ¿Esto? Limones. Ok. Gracias. Chao. ¿Qué bajas la gente, tú? Uy, va. Uy. Para poder recorrer la Alta Vía del Sale hay que reservar previo pago, en el día exacto en el que queremos realizar la ruta. Y este me imagino que será el punto de control. A ver si es aquí donde nos piden la reserva. Sì, va bene, ce la mando, ok? Nella Poteva prenotazione fare no. meglio il sito perché non era per niente chiaro sta cosa. Va bene, tu mandi. Grazie, ciao. Una moto. Ora cosa vedi? Ah, ok. Ti faccio un po' di video. Recordad que una vez que paséis el punto de control, os van a dar una especie de recibo. Debéis guardarlo en todo momento porque si os paran durante el trayecto, podéis demostrar que habéis reservado y estáis autorizados a recorrer la vía. Es muy importante que lo guardéis y no lo perdáis. Tras verificar que ya tenemos la reserva, nos autorizan a pasar. Así que ahora sí que sí, empezamos la Alta Vía del Sale. La reserva nos han dado un recibo que no sé dónde lo he puesto. La pista es de doble sentido, pero nosotros lo estamos haciendo desde Monesí di Triora a Limone Piemonte, o como realmente se pronuncia. Esta pista, como habéis podido ver, hay que pagar y reservar. En esta pista máximo pueden pasar 50 vehículos en total. Motos, coches, quad, 50. Entonces tienen absoluta prioridad la gente que lo ha reservado, porque la reserva vale 15 euros. Y luego, pues si no tienes reserva, te la juegas y a ver si te dejan pasar. Entonces, esto es una pista de 30 kilómetros, en teoría, sin ninguna dificultad, que nos lleva a Limone. Esta es una de las pistas más altas que se pueden transitar legalmente en Europa. El tema de si pagar o no pagar está bien, el prohibir, yo eso no lo veo nada bien, que no prohíben dejar pasar a los vehículos, pero bueno, eso para otro día. Hay trozos que tienen mucho barro, de verdad, y con el barro no, experiencia entre poca y ninguna. Entonces, cuanto menos barro encontremos, mejor. Bueno, un poquito así nos animamos y nos entretenemos un poco más.
Esa pista es brutal, ¿eh? ¿Ves? No te puedes flipar porque de seguida te encuentras con este rectal. Vale, en casa de barro. En este caso a la izquierda. Si hay un game over. ¡Hostias! Me he flipado, no he visto esa piedra. Y no sé si veo un llantazo, ¿eh? A ver. Si no me pierde presión. Bueno, va. Pero ahí me he flipado muchísimo, ¿eh? Good. Ok. Bueno, pues ese se ha pegado ahí un buen gorrazo, ¿eh? Pues casi como que me pego yo antes, ¿eh? ¡Buah, qué vistacas! ¡Madre mía! Este paisaje es tan espectacular porque ahora mismo estamos rodando entre los 1800 y 2200 metros de altitud. Y es que esto es espectacular. Chao. 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 Chao, chao, chao. ¡Wow, qué espectáculo, eh! Eso es brutal, eh. Si è staccato forse qualcosa. Che è giù per terra, o non so se ce l'hai normalmente sto cosa. No. Gracias. Vale, parece que no aprendo. Yendo por pistas, no va a haber el palo justamente aquí, porque mirad qué pasa. Espero no haberme cargado la cámara de nuevo. Espero que no. Mira. Madre mía. Mirad cómo está la cámara. Menos mal que compré el protector este que parece un huevo. Si no, ya me habría cargado la otra lente. ¡Qué cagada! Pues gracias a ese ciclista que me ha avisado, ¿eh? Porque ya nos íbamos a quedar sin cámara el primer día. ¡Uf! ¡Qué vistas, eh! Mira que era ultra reacio. Mira que era ultra reacio al protector este, ¿eh? Porque lo veo feo. Hostia, pues nos ha salvado por lo menos el vídeo de hoy. El Alta Via del Sale es una pista ex-militarizada, ya que forma parte de la frontera ítalo-francesa. De hecho, si queréis recorrer esta pista, os dejo el enlace aquí abajo para que tengáis más información, porque al menos en 2022 solo se podía recorrer desde junio hasta septiembre, y siempre dentro de un horario específico, que era desde las 8 de la mañana y el último acceso era a las 6 de la tarde, porque ellos calculan que es mínimo necesitas 2 horas para recorrer la pista. Qué bonito esto, ¿eh? Y aquí, aunque parece que haya mucha piedra suelta, es compacta, ¿eh? Ningún problema. Hombre, aquí si te ve la moto a la derecha y te haces un game over.
Brutal, ¿eh? Ahora, ninguna complicación, ¿eh? Con este tipo de piedra. Anda, mira, incluso se puede acampar en ese refugio. Por lo que yo estoy viendo, la primera parte hasta donde está el refugio, para ir con copiloto ningún problema. Ahora, si lo tienes que ver por aquí, al igual que el copiloto se acuerda de ti, ¿sabes? Todo esto continúa, ¿eh? Y pensad que esto antiguamente la gente lo hacía andando, ¿eh? Para llevar sal del mar a la montaña. ¡Chao! Se me ha quedado tontería esa de chao. Bella chao, bella chao, 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 chao. Bueno, ya hemos podido cambiar batería. Es la tercera batería, ¿eh? Solo en Vía del Sale. Madre mía. Tengo que aprender a gestionarlas, pues es que si no... Es que venimos detrás de esas montañas que tenemos aquí a la derecha. Es que venimos, hemos hecho todo eso. Y después de disfrutar tanto de esta pista con tanta historia y unos paisajes espectaculares, vamos a poner rumbo a nuestro siguiente destino. Pero eso en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¿Y ahora? ¿Por dónde es? Y hasta aquí la Alta Vía del Sale. Así que si os ha gustado, compártelo, suscríbete. ¡Hasta la próxima!